son de nadie. Pero la Escritura nos dice el que venciere, el que venció fue Cristo. Todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador es considerado como vencedor. Eso lo encontré en Pablo, el mismo apóstol Juan nos lo explica en otros versículos a los cuales vamos a ir más adelante. ¿Te acuerdas cuando le recibiste? ¿Sabes exactamente de qué pecado te perdonó o de qué pecados te perdonó? Muy bien, gloria a Dios. Ahora la pregunta es esta. Dice que vencedores somos en Cristo Jesús, gloria a Dios por ello. Pero ahora, ¿practicamos esos pecados? ¿Concurrimos a los mismos pecados? ¿Estamos constantemente cayendo en ello? Pregúntese usted. El que es nacido de Dios ya no puede volver al pecado, ya no puede volver a caer en eso. Si me acompaña a Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, y vamos a encontrar ahí a alguien que sí se acuerda, alguien que se quedó por escrito de cómo fue su encuentro con el Señor. Él, pensando que él tenía autoridad sobre a los que él perseguía, se dio cuenta que realmente él no tenía autoridad. Se somete como súbdito a aquel que se llama Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. En el versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz. ¿Cuándo oíste el Evangelio? ¿Quién te compartió del Evangelio? El Evangelio, las buenas nuevas. El Evangelio es aquello que te ofrece perdón, que en Cristo solamente hay perdón. Dice aquí, dice que él oyó una voz. ¿Cuál voz? La voz de Cristo Jesús. Romanos 17 nos dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Pablo no vio a Jesús físicamente ahí de momento, no lo vio. Escuchó una voz. ¿Cuándo escuchaste esa voz que realmente te llamó y te dijo: mira, en esto te constituye pecador? Que te hizo sacudirte y saber realmente que estabas perdido. ¿Cuándo fue, hermano o hermana? ¿Qué fue esa voz? Luego dice más adelante, dice el versículo, dice: oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, pon tu nombre. Dice: ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Aquel que estamos presentando, el que dice al que venciere, y el que venció fue Cristo Jesús. Señor, ¿quién eres en mi vida? Y aquí no es porque no lo conozcamos, pero te voy a poner este ejemplo. Cuando tú vas a la escuela, tú tienes un maestro, tú tienes una autoridad, tú tienes un director, y cuando lo ves, tú dices: ese es mi director, yo tengo que portarme bien. ¿Quién es tu director? Ese que va ahí. Cristo Jesús, el que venció en la cruz. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es Cristo Jesús en tu vida? Decimos que aquel que le ha recibido ya es un vencedor, pero ¿quién es Él en tu vida? Vencedor, gloria a Dios, sí, pero ¿quién es? ¿Qué lugar le das a Cristo en tu vida? Aquel que es el vencedor sobre el pecado y aquel que es el vencedor sobre el que despojó a toda potestad, ¿qué lugar le estás dando en tu vida? Apóstol Pablo decía: ¿quién eres, Señor? No le conocía todavía. Y me temo que nosotros todavía no conocemos mucho de Él, porque nos falta leer de su palabra, nos falta acercarnos en oración, nos falta buscar cada vez más de Él. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es Él en tu vida? Continuamos más adelante. Aquí vemos que se recuerda específicamente cuando Él fue el que vino, Cristo Jesús, y le habló. ¿Cuándo fue de que Cristo vino y habló a tu vida? Gloria a Dios. Decimos: yo recuerdo exactamente el día cuando Él me salvó, y yo me recuerdo de qué pecados me perdonó. Pero ahora, cuando se predica la palabra de Dios, cuando el siervo de Dios habla, todavía eso te sigue sacudiendo, o ya no
¿O ya se hizo una pequeña barrera que por más que la palabra de Dios te quiera hablar, ya no hace ese efecto? Aquel que dio la victoria sobre el pecado, aquel que permitió que tú no fueras dominado, que no fueras llevado por, por la corriente del mundo, aquel que se llama Cristo Jesús, te pregunta, ¿quién soy en tu vida? Mire, más adelante encontramos también que apóstol Juan está explicando que los que vencen, que son los que han nacido de Dios, eso acompáñeme a Juan capítulo 1, versículo 5. Juan capítulo 1, versículo 5. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que dice en Juan 1:12, eso no tiene que ir ahí todavía, vamos primero a primera de Juan capítulo 5. Pero en Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira, aquí en primera de Juan capítulo 5, versículo 4, dice algo bien interesante. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Perdón, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquella voz que escuchó apóstol Pablo, aquella voz que le hablaba, decía: Saulo, Saulo, y ahí pon tu nombre. Aquel en el que tú creíste cuando escuchaste que solamente en él había perdón de pecados. Esa fe en la que tú depositaste en él es la que te ayuda a vencer el mundo. Ahora la pregunta es esta: si Dios ya prometió la victoria, ya te prometió que por creer en su nombre ya has vencido, ¿por qué nos empeñamos en volver y querer de vez en cuando tomar como juego aquello que el Señor desechó? Mira, la palabra de Dios nos dice que todo aquel que es nacido de Dios ha vencido al mundo. El sistema de engaño, de maldad por Satanás llega a todos lados. Puede llegar a tu hogar, puede llegar por lo que ves, puede llegar por lo que escuchas, puede llegar por las amistades que tienes, puede llegar por lo que menos te imagines tú. Si tú le permites a eso, estás jugando con aquello que el Señor venció y a lo cual te prometió la victoria sobre ello. Nosotros encontramos también en varias partes de la Biblia que habla que al que venciere, y da una promesa. Eso lo encontramos, no tienen que ir ahí, pero en Apocalipsis 2:11 volvemos a encontrar que el que venciere. En Apocalipsis 2:7, en Apocalipsis 2:11, en Apocalipsis 2:26, Apocalipsis 3:21, Apocalipsis 3:12, encontramos todo esto. Al que venciere. Pero mire, hermano, si Cristo le ha prometido a usted que solamente por medio de recibirle a Él, por medio del sacrificio que Él ha hecho por usted, es la única forma de que usted va a vencer. Si Él es el único medio, ¿por qué nos afanamos nosotros en querer buscar nuestra propia forma de vivir, nuestra vida cristiana dentro de la iglesia? En Juan capítulo 15, versículo 5 dice que la palabra de Dios que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer. ¿Por qué nos empeñamos en hacerlo de acuerdo a nuestra voluntad? Decíamos hace un rato que cada uno de nosotros nos acordamos sobre qué te dio victoria. Algo que se nos enseña es de que veamos hacia adelante, veamos que ya no recordemos la vida pasada. Eso se nos repite una y otra vez. Se nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque criaturas nuevas somos en Cristo Jesús. Pero ¿por qué volver atrás y volver a echar mano de lo que ya Dios nos prometió la victoria? ¿Por qué volver a esas malas actitudes, volver a esos corajes, volver a esos pleitos, volver a esos chismes, volver a esa forma de hablar de forma irrespetuosa para con Dios, primeramente que nada? ¿Quién ha vencido? El que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador.
Pero si Dios ya te dio la victoria, si Él ya te dijo que si le recibes a Él como tu Señor y Salvador, ya no, el pecado ya no va a tener dominio sobre ti. ¿Por qué una vez más decirle y jugarle como al que yo puedo? Yo quiero una vez más volver a practicar de lo que tú me salvaste. ¿Recuerdas cuándo? Ahora, fíjate, el vivir el decir que estamos con Cristo y que le hemos recibido como Señor y Salvador, nos trae a un resultado. Nos trae una vida nueva. Nos trae a un caminar nuevo. El que ha vencido solamente es el que ha recibido realmente a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y yo no tengo duda de que usted lo ha recibido. Yo no tengo duda de que yo lo he recibido. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que si somos salvos o que si somos de Dios. Pero si usted la ha recibido como su Señor y como su Salvador, usted va a caminar de la mano con Cristo. ¿Cómo se determina quién es vencedor y que vive como un vencedor? El que decide vivir realmente como un verdadero cristiano. Y en esto estamos faltos cada uno de nosotros en de vez en cuando deslizarnos y querer hacer un lado también. ¿Cómo sabemos que hemos vencido? Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 16. Acompáñenme, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 16. ¿Ya lo tienen ahí? Dice la palabra de Dios, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Escucha, iglesia, no es poner en duda su salvación. Y tal vez, y no se trata de ponerte a pensar, ¿será que se puede poner una mala enseñanza ahí? No, fíjese, escucha. Si usted sabe cuándo ha recibido a Cristo, Señor, a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y si ha recibido ese mismo Espíritu le da testimonio a su Espíritu de que usted es hijo de Dios. ¿Y cómo sabemos el que es hijo de Dios? Bueno, el que es hijo de Dios no termina practicando lo que va en contra de Dios. No termina practicando lo que es el pecado. Ahora quiero que me acompañen a Juan capítulo 1, versículo 13. Ahí nos habla también de quiénes son los que han vencido y cómo ha sido que hemos vencido. Son versículos que nosotros usamos cada rato para evangelizar y se nos hace, digamos, algo cotidiano, pero nos olvidamos de analizarlos y de ir adentro nosotros. Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando usted recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador, eso, si usted ya lo ha recibido, usted ya sabe que ha vencido. Eso es para afirmar realmente que usted ya ha vencido. La palabra de Dios le da a saber a usted que usted es más que vencedor. Y fíjate, ¿cómo vamos a ver que realmente estamos en Cristo? Vamos a primer libro de Juan capítulo 3. Primer libro de Juan capítulo 3. Carta. Juan capítulo 3 y vamos a leer el versículo 9. Si hemos recibido a Cristo, hay un resultado, dice el versículo. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Fíjate, lo importante es recordar esto, que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cuando la palabra de Dios dice que al que venció fue Cristo. El que decidió llevar por su propia voluntad, llevar los pecados suyos y los míos a la cruz. El que decidió despojar a toda potestad y a todo principado. El que le libró del pecado es el mismo que le dice
que si usted ha sido nacido de nuevo, si usted le ha recibido como Señor y Salvador, no practica el pecado. Y usted puede decir, bueno, es que eso ya lo sabemos, eso es lo que es lo básico, lo que es de la iglesia, lo que ya todo cristiano lo sabe. Pero en verdad, usted y yo sabemos en qué caemos una y otra vez, tal vez. En qué permitimos que tal vez un enojo cada rato, o tal vez algo que se dice, ya no hables mal de un hermano, volverlo a hacer. O tal que se te dice, lee la Biblia y no la leemos. Tal vez que te dice, ora y no vienes en plática con el Padre. Eso es pecado y eso es estar practicándolo también, hermano. Pero nos enfocamos al que fornica, al que es borracho. Yo ya no fumo, pero ¿cómo estamos con la lectura de la palabra de Dios? Acuérdate que apóstol Pablo, cuando llegó la voz a él, dice que escuchó una voz. Y la única voz que usted y yo vamos a tener hoy en día es la palabra de Dios. Pero hermano, yo ya no fumo, yo no practico el pecado. Hermano, caminar con Cristo es estar en plena comunión con Él diariamente, platicando con Él. La palabra de Dios dice también, más adelante vamos a ir allí, dice que Él, el que nos dio victoria sobre el pecado, nos permite andar con Él. Y Él nos guarda de todo mal. Pero ¿por qué nosotros de vez en cuando hacemos el mal? Le voy a decir por qué. Michael, ven para acá por favor tantito. Caminar con Cristo es ir a la par con Él. Y Cristo dice, no peques, no hables mal del hermano, no golpes al hermano. Y Él es Cristo. Yo vengo caminando con Él, juntamente con Él. Y vengo. Espérate, Cristo, voy a hablar mal del hermano Ernesto. Espérate, ahorita regreso, Cristo, espérame. Mira, esto sigue siendo, no puedes tomar asiento, gracias, campeón. Eso sigue siendo tal vez una práctica, tal vez. Eso es practicar, es hacerlo continuamente, es estar practicando algo malo. Y cuando la palabra de Dios dice que Él nos protege y nos guarda de todo mal, no es porque Él falla su promesa, es porque nosotros decidimos apartarnos por un momento. En Juan capítulo 15, versículo 5, cuando dice separados de Él nada podemos hacer, es por eso, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer lo malo. Y si usted y yo nos separamos de Cristo, tantito nos separamos de la lectura, nos separamos de aquel del que promete la victoria, de aquel que ya dio la victoria. Pero hermano, es aburrido volver a lo básico y decir, yo ya recibí a Cristo, a mí hábleme más. Y algo bien curioso que siempre decía, que decíamos antes, queremos escuchar se escuchaba que decía, queremos escuchar de Apocalipsis. En Apocalipsis es lo mismo. Dice, andar con Cristo. ¿Te das cuenta? Donde quiera que le busquemos, aquel que dice que venció al pecado es el que te dice que estés con Él a la par. Vivir como vencedor. ¿Recuerdas? Muy bien, fíjate. ¿Recuerdas cuando lo recibiste? Gloria a Dios. ¿Recuerdas de lo que te perdonó? Exacto, muy bien. Así como Pablo escuchó la voz, tú sabes qué voz escuchaste. Ahora, si esa voz que te conmovió al arrepentimiento, si esa voz ya no la escuchas, escúchame bien, no es el siervo, no es el hombre que Dios ha dispuesto que esté frente del púlpito. Es tal vez porque no te has querido apartar de algún pecado. Tal vez egoísmo, orgullo, al que nadie nos puede enseñar algo. No sé, tú nómbralo. El que venciere. Pero todos hemos recibido a Cristo. Ahora la pregunta es, ¿vivimos como tal? ¿Vivimos como vencedores? Dese cuenta que el vivir y el recibir a Cristo, el que venció sobre la cruz, no es solamente para agarrarlo y para limpiar nuestras culpas y dejarlo a un lado para cuando volvamos a cometer algo malo regresar y otra vez.
No, es para estar continuamente con Él. ¿Y por qué hablamos de esto? Fíjate, vaya a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Y disculpe que me canso cada rato, pero bueno. 2 de Corintios capítulo 11. Versículo 3. Mira, aquí encontramos a Pablo hablando a una iglesia ya establecida, una iglesia local. Encontramos que hay un peligro. Sí, ya ha creído en Cristo, muy bien. Es bueno, ya ha recibido el perdón y ha vencido ha recibido esa victoria que Cristo dio. Ya la ha recibido, pero hay un peligro. Fíjate, vamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué dice? Extraviados de la ¿qué? Sincera fidelidad a Cristo. Fíjate, hermano, sincera fidelidad a Cristo. Tus sentidos, ¿qué son? Que así como Satanás engañó a Adán y a Eva, así como engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Cómo lo haces? Fíjate, cuando alguien tiene, mi pastor me estaba comentando de que no sentía su pie, se golpeaba y dice que pues no se daba cuenta, ya no tenía, no se daba cuenta que se había golpeado. Eso en su pie ya no se sentía. El pie seguía siendo parte pero ya por alguna malfunción ya no tenía ese sentido. Fíjate, porque una malfunción es lo que te causa a que algo venga a ser ya que no cumpla su propósito. El pecado en un cristiano viene a que tú tengas ese pequeño defecto, que ya no sientas, que cuando se te predica, cuando se habla, cuando la palabra de Dios, que no es el hombre, sino que es Dios mismo hablando por medio de su palabra, ya toca sobre duro, ya no siente. Ese es el peligro de lo que el apóstol Pablo está hablando, de que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y la pregunta es esta, sabiendo que somos vencedores y sabiendo que Juan le escribió esto a todos aquellos que creyeron en Cristo Jesús, a todos los que formaban parte de la iglesia, sabiendo que ya nos ofreció esa victoria sobre el pecado, pero el peligro sigue estando latente. No es porque Cristo haya fallado, no, por favor, no. Es porque usted y yo decidimos darle lugar a lo que ya Cristo decidió dar victoria sobre de. Quiero que me acompañe también a Hechos 2:47. Hechos 2:47. Fíjate, aquí encontramos a una iglesia que alababa a Dios. Dice, y teniendo favor con el pueblo, con todo el pueblo, y el Señor, ¿qué dice? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero fíjate, ¿cómo es de que nosotros podemos alabar a Dios decidiendo nosotros hacer lo contrario a lo que Dios nos pide? No se puede. Dios ciertamente es el que añade a la iglesia, pero fíjate, nosotros como parte, como nosotros ya como estando dentro alabando a Dios, ¿cómo podemos alabar a Dios cuando decidimos tomarnos de lo que Dios ya decidió darnos victoria? No podemos entregarle a Dios algo, una alabanza sucia. No podemos entregarle a Dios algo que, como diciendo, mira, yo me acerco a ti y te pido perdón para que yo me pueda después acercar y ofrecerte. No se puede, hermano. Es comprometerse y buscar
a vivir juntamente con aquel que dio victoria, en este caso Cristo Jesús. Como decíamos hace un rato, ¿por qué caemos? ¿Y por qué cada rato, digamos, por qué ese mal genio, por qué esas cosas suceden a veces? Porque decidimos tantito apartarnos y decir, espérate, Cristo, ahorita regreso. La palabra de Dios cuando dice, al que venciere, está hablando aquel que ya ha recibido a Cristo, en Jesús como Señor y Salvador. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo? Si tú ya lo has recibido, bien, qué bueno. Pero ¿cómo está tu caminar con Cristo Jesús? Porque mira, es bien fácil yo decir de otro hermano y el otro hermano decir de mí. Pero es muy difícil analizar nuestro caminar. O sea, nosotros ver hacia uno dentro mismo. Hay veces, fíjate, que uno puede decir, y me voy a preparar y les voy a decir a los hermanos, y Dios dice, espérate, ¿has vencido? Bueno, ¿has recibido a Cristo como Señor y Salvador? Muy bien, gloria a Dios. ¿Andas caminando como vencedor? El caminar como vencedor es caminar como buen cristiano. Y en eso necesitamos siempre la exhortación y la enseñanza. Y para eso tenemos siempre la palabra de Dios. Pero tenemos que estar atentos, que para que podamos caminar como vencedores todo tiempo, tenemos que estar alertas a que ese pecado que piensa uno que no está mal, siga añadiendo costra tras costra, que para cuando se te hable la palabra de Dios ya no puedas sentir. Hermano, si usted o alguien de los que está presente que no ha recibido realmente a Cristo, que no recuerda de qué le perdonó Cristo, si no recuerda o si no recuerda haber tenido un encuentro personal, escuche, si no recuerda haber tenido un encuentro personal es porque no ha recibido a Cristo. Si no recuerda el momento en que Dios le hizo una nueva criatura, no ha recibido a Cristo. Y esa victoria, eso que nos dice la palabra de Dios, no lo ha recibido. Vuelvo a repetir, no es para causar duda de su salvación, pero si usted realmente no recuerda, no recuerda así como Pablo cuando dijo, ¿quién eres, Señor? Si no recuerda, no se engañe, hermano, no se engañe, hermana. No es por una oración, es por el vivir con Cristo. Ahora fíjate, ¿cómo podemos saber qué es vivir con Cristo y por Cristo? El mismo ejemplo nos lo da Pablo en la lectura que dimos hace un rato, en Hechos capítulo 9, versículo 3. Si me acompañan ahí otra vez, y vamos a ver de qué forma. Hechos 9, 3. Vamos al versículo 5. Ahí cuando sabemos que él tuvo su encuentro personal y que dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús. Aquel el que ofrece la victoria, en pocas palabras está diciendo. Aquel que te dijo que ya si le recibes tú eres vencedor. Lo vimos anteriormente en los versículos que él triunfó sobre la cruz. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y fíjate, aquí está el asunto. Versículo 6. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Fíjate, es bueno decir y saber que el Señor ya nos dio la victoria sobre el pecado, que ya la victoria que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Pero esa victoria debe tener un resultado. Y ese resultado es de que tú preguntes al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjate, no es tu edad, no es cuánto tiempo llevas en la iglesia, no es de dónde eres, no es qué piensan los demás de ti, no es que si lo hago van a decir que soy un mentiroso, no es eso. Apóstol Pablo, después de haber tenido ese encuentro, dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y mira, si tú has recibido esa victoria, si tú has recibido a Cristo Jesús,
Pregunta al Señor, qué quieres que yo haga, Señor? No solamente decir, ya soy salvo y gloria a Dios por ello. No. Algo que se nos repite es trabajar, hacer por el Señor. Y aquí apóstol Pablo luego pregunta, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Iglesia, que si usted, ya la palabra de Dios promete que usted ha vencido, que por medio de recibir a Cristo Jesús, pregunta ahora esto al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y prontamente el Señor le dio a saber a Pablo lo que tenía que hacer. Así de igual manera, hermano, si usted ha recibido a Cristo, el que venció sobre la cruz, aquel que le dio perdón de los pecados, aquel que le dijo que ya la muerte ya no iba a estar sobre usted por causa del pecado, aquel mismo, si usted le pregunta, le dirá qué hay que hacer. El asunto está en que preguntamos, pero no queremos aceptar lo que se nos dice que hagamos. El vivir como vencedores, en este caso, como hijos de Dios, como cristianos, es vivir obedeciendo lo que Cristo dice. Aquí más adelante encontramos que apóstol Pablo inmediatamente fue y hizo lo que el Señor le había dicho, pero nosotros nos detenemos. Vivir como vencedores, vivir como que hemos recibido a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador, es vivir obedeciéndole. Tanto en visitaciones, tanto como en ver por los hermanos, tanto como en responsabilidades como iglesia local. En todo eso debemos obedecerle. ¿Se da cuenta, hermano, que el recibir a Cristo no solamente es de decir, ya soy salvo y ya tengo la victoria que Cristo ofrece? No, sino que va más allá. No es solamente de agarrarlo como una cosa más que hacer en nuestro diario vivir. Se trata de estar viviendo así como Él nos manda que lo vivamos. Porque si nosotros no lo hacemos de esa manera, si nosotros no vivimos como vencedores, no vivimos como obedeciendo a aquel Señor que recibimos, corremos el riesgo de que, así como veíamos en el versículo anterior, que nuestros sentidos sean desviados. ¿Para qué? Para no estar fielmente sirviendo a Cristo, no estar fielmente agradando a Cristo. Y mire, este pequeño estudio es para hacernos ver y hacernos meditar en qué es la victoria. La victoria es estar viviendo en eso, en victoria. Un soldado o un ejército cuando va a la guerra y gana sobre el otro ejército, no se devuelve diciendo, mira, yo ya gané, pero ¿sabes qué? Mira, ahí te va de vuelta, te lo dejo. El cristiano, sabiendo que Cristo ya venció en la cruz y que ya esa victoria se le fue dada, el cristiano no regresa y dice, aquí está pecado, agarra otra vez. En eso debemos de meditar, hermanos, y debemos saber que debemos vivir como vencedores. Y para aquel que no está seguro si vive como vencedor o si sabe que no ha recibido esa victoria que Cristo ofrece, o sea que en pocas palabras, si no ha recibido a Cristo, puede meditar en esto e indicar, ¿sabes qué, hermano? O acercarse a un hermano hermano Irving, hermano Ernesto, hermano Víctor, hermano Noé, acercarse y decir, hermano, yo creo que yo no recuerdo eso. Explíqueme, hermano. De eso se trata. No se trata solamente de decir, ya estoy salvo, parte de la iglesia, vamos adelante. No, se trata de empezar con la relación directa con Cristo Jesús, el que ofreció la victoria. Y el versículo dice, al que venciere. Si usted ha recibido a Cristo, si Cristo vive en su corazón, es un vencedor. Es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, hermanos, ya con eso en mente, vivamos como tal, como vencedores. Y si usted no lo recuerda, levante su mano para que alguien le indique cómo recibir esa victoria que Cristo ofrece. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, venimos ante tu presencia en esta tarde a darte gracias por tu palabra, Señor, por esta bendición que tú nos permites de tener y venir y escucharte a ti, Señor, y de poder ver en tu Biblia lo que tú nos dices, Señor.
Padre Santo, en esta noche te pido seas así con alguien, Señor, que si no te ha recibido como Señor y Salvador, si alguien no ha recibido a Cristo, aquel que ofrece la victoria, aquel que le ofrece que usted sea vencedor, si no la ha recibido, si alguien no recuerda en qué momento recibió esta victoria, que pudiera levantar su mano, indicar con su mano que no ha recibido esa victoria. Si alguien no ha recibido esta victoria que Cristo ofrece, si alguien no ha recibido a Cristo, que levante la mano para que alguien le pueda indicar por medio de la palabra de Dios. Y si es así, bueno, Padre Santo, tú sabes los corazones, tú sabes cada uno de nosotros. Señor, los que te hemos recibido, danos el entendimiento siempre, Señor, para vivir como vencedores, como lo que tú nos has prometido, Señor. Padre mío, danos ese entendimiento para que no dejemos, no volvamos a agarrar de lo que tú nos has librado, Señor. Te suplico, seas tú con la iglesia, sé con cada uno de nosotros, Señor. Y te pido, Señor, que a cada uno los lleves con bien a sus hogares. Y Padre mío, una vez más, pidiendo por nuestro pastor que seas tú con él en su recuperación. Y Señor, que seas así también con cada hermano que tú has dispuesto de que esté compartiendo de tu palabra. Tú le llenes de sabiduría y seas tú, Señor, hablando a través de ellos. Ponemos en tus manos todo esto para tu honra y gloria y damos gracias en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.